En estos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un asunto que tiene que ver con una figura relevante en la escena pública nacional, que es Javier Nava Palacios. Él fue alcalde, es parte de una familia muy querida y reconocida en San Luis Potosí, que, bueno, pues recordamos con mucho reconocimiento a don Salvador Nava, su padre. Y bueno, pues Javier Nava Palacios fue sometido a un juicio político, y con este juicio político que se promovió en su contra, se le inhabilitó por 18 años y él se fue a la justicia. Él buscó ampararse de esto que consideró pues una aberración, en pocas palabras, política, y al final de la historia la Corte le ha dado la razón. Estamos hablando de una resolución tomada en estos días por el máximo tribunal de justicia del país, y le aprecio a Javier Nava Palacios que podamos hablar del tema, de lo que sucedió, de cómo empezó todo esto y qué significa este fallo en este momento de la historia. Gracias, Javier, por estar aquí. Buenos días y bienvenido. Hola, Carmen, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en tu programa. Un saludo a ti y a tu público. Gracias. Pues ¿Cómo empezó todo esto? Mira, todo empieza, y para no hacer la historia muy larga, porque en el año de 2018 competimos en el municipio de la capital de San Luis Potosí por la alcaldía. Y en ese momento quien estaba al frente de la alcaldía era Ricardo Gallardo Juárez, el padre del actual gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona. Hubo una contienda. Él buscaba la reelección, nosotros estábamos buscando, después de haber sido diputado federal, yo buscaba pues contender por este espacio, y afortunadamente los derrotamos con un margen pues muy amplio. Después de eso, cuando nosotros entramos a la administración pública, Carmen, pues encontramos un desastre administrativo y de todo tipo, ¿no? La ciudad en muy malas condiciones, etcétera, pero sobre todo un desaseo administrativo terrible, como lo estamos viendo actualmente, ¿no? Es un poco el sello de la casa. Pero entonces lo que hicimos fue presentar alrededor de 15 denuncias penales, Carmen, por distintas razones. Ya después podríamos exponerlas con mucho mayor claridad. Y entonces, pues hay una animadversión terrible con este grupo político en San Luis. Nosotros terminamos nuestro periodo en el 2021. Intentamos la reelección en ese momento, no logramos la reelección, pero en ese mismo año Ricardo Gallardo Cardona es electo gobernador del estado, y ahí empiezan todos los problemas. No se tardaron ni 3 meses, Carmen, cuando ellos entraron en septiembre del 2021, el 18 de diciembre de 2021 toman la determinación en el Congreso, a través de un decreto, de hacernos juicio político e inhabilitarnos a mí y a otras 9 personas del Cabildo Municipal. Y ahí viene pues toda una batalla legal muy larga, porque el juicio político debería de haber sido desechado desde su inicio por improcedente. Fíjate, nos acusaron de haber hecho un puente elevado, un puente superior vehicular, en una calle que existía desde el año de 1973. Un periférico que conoce todo el mundo en San Luis Potosí, que es el Boulevard Antonio Rocha Cordero, en donde hicimos un segundo paso, digamos, un segundo piso, una vialidad que fue construida sobre terrenos que habían estado bajo jurisdicción de la Junta Estatal de Camino desde hacía más de 50 años. Era absolutamente impensable que esto fuera a llegar al puerto, al término en donde acabamos, ¿no? Que fue en un juzgado de distrito en San Luis, el cual nos da la razón y nos regresa otra vez a un procedimiento que tendría que haber iniciado nuevamente el Congreso, pero nosotros decidimos intentar llegar a la Corte, y la Corte lo atrae. Y finalmente la Corte, Carmen, lo que dice es: nunca debió de haberse realizado este juicio político, debería de haberse declarado improcedente, y aparte de eso, se violaron tus derechos humanos durante todo el procedimiento, porque todo se hizo mal. Había una clara intencionalidad política por descarrilar nuestro proyecto. Y después, lo que le dice también al Congreso del Estado es que invadió facultades del Poder Judicial de la Federación al tomar esa determinación. Y solo digo por qué. Porque cuando nos dicen que habíamos estado arriba de tierras ejidales, el único que te podía haber determinado a través de una sentencia si eso había sucedido es el Poder Judicial de la Federación. Pero el Congreso del Estado
nunca esperó a esa sentencia, jamás tuvo, digamos, la claridad, la intención de esperar a que se cumpliera un procedimiento como debe de ser, ¿no? Evidenciando una enorme falta de Estado de Derecho. Y entonces toman una decisión y dicen, ustedes están sancionados, en mi caso 18 años, en el caso de la síndica municipal 15, en el caso de otro regidor que había estado en mi lugar cuando pedí licencia 12 años y los demás 5. Nunca se habían visto este tipo de sentencias, Carmen, más que en este caso, que como lo repito, hay una clara intencionalidad de venganza política que ha sido el sello de la casa de esta administración. ¿La resolución de la Corte fue dividida, fue unánime? ¿Cómo fue la votación? La votación fueron 4 votos contra 1 en la primera sala, pero si tú lees la sentencia, Carmen, es evidente que como se llegaron a poner de acuerdo es que no había pierde. O sea, lo que le dicen es, tú violaste la división de poderes Congreso del Estado, tú debiste de haber esperado a que hubiera una resolución judicial para poder tomar una determinación política y tú atropellaste los derechos de estas personas, en este caso era un amparo particular mío, pero violaste sus derechos fundamentales durante todo el proceso. Y eso para nosotros es pues ese reconocimiento a lo que venimos diciendo siempre. Actuaron políticamente con la intención de no dejarnos pasar, nos quisieron eliminar y borrarnos de un plumazo de la escena pública y lo lograron, Carmen, durante 3 años y medio. Nosotros nos dedicamos a defendernos, ¿no? Honramos ese silencio, digamos, para poder estructurar bien una defensa. Y bueno, ahora lo que estamos viendo ya es otra vez una andanada política y lo quiero decir aquí porque estamos muy contentos por supuesto, la determinación y la sentencia que obtuvimos de la Corte, pero al mismo tiempo estamos preocupados porque al día siguiente Gallardo Cardona lo primero que dice es, eso fue una resolución de la Corte Administrativa, no tiene nada que ver, aquí vamos ya listos con las carpetas de investigación y tenemos las denuncias penales listas. Entonces, es muy evidente, aquí se trata de borrar a los adversarios. Hay una persecución y acoso judicial a periodistas, Carmen, impresionante. Tuvimos a un periodista muy conocido aquí en San Luis que se llama Omar Niño, que lo trajeron desde la Ciudad de México detenido y lo metieron a la cárcel un día por una situación absolutamente intrascendente. Y entonces pues dices, algo está pasando, están amenazando a los empresarios, ves el tema de la extorsión, algo muy, muy peligroso, Carmen, está sucediendo en San Luis y sí queríamos nosotros hacerlo ver porque en esta ocasión fue a nosotros, pero muy probablemente y muy pronto sea para muchos otros más. Para muchos más, ¿quiénes estarían en esta posibilidad? Mira, hemos estado viendo cómo atacan a sus distintos adversarios, los tienen a todos sometidos en el Congreso del Estado. No hay, por ejemplo, nadie que se atreva a votar algo en contra. Tenemos enormes actos de corrupción en las distintas obras públicas que se han construido, se les caen los puentes que construyen en 2 meses, ya tienen defectos insalvables. Todo esto está sucediendo, las obras a sobreprecio, construyeron un lienzo charro de más de 600 millones de pesos sin licitar, estaban construyendo sin licitación, pero cuando alguien alza la voz, Carmen, inmediatamente lo acallan. Los medios aquí, lamentablemente, no hay más que honrosas excepciones quienes están haciendo ver lo que está sucediendo. Ahorita te doy un ejemplo, la transmisión que iba a haber con la repetidora o con la estación de radio que repite tu programa, pues desapareció simplemente del aire. Entonces, me parece que hay que poner la mirada... ¿Desapareció la estación? Desapareció la transmisión. La transmisión. A ver, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Que no me enteré. A ver, cuéntanos. Pues estaba el programa y sabían, porque nosotros comentamos a la gente que íbamos a estar en el aire contigo, y de repente, pues a las 8:45 que habíamos acordado, pues desapareció la señal y están poniendo música. Pero bueno, eso seguramente es una coincidencia, no lo creo, no me parece que sea así. Pero la verdad es que la gente no está contenta, Carmen. Estamos empezando a tener otra vez una criminalidad terrible. San Luis Potosí es el primer lugar a nivel nacional, según los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en narcomenudeo, el 4º en robo a autotransporte de carga, el 1º en desapariciones y violencia contra la mujer. O sea, algo está sucediendo que hay que levantar las alertas, ¿no? Y me parece que hay mucha gente que no puede hablar o no quiere hacerlo por temor, por distintas razones,
y bueno, pues ahora, en este momento en que se dio esa determinación de la Corte, creemos que debemos hacerlo como ciudadano. Yo no estoy buscando absolutamente nada, no hay otra intencionalidad por el momento, pero sí me parece que esto es grave y ojalá nos estén escuchando en las distintas instancias, porque San Luis no puede manejarse así. Hay una frivolidad desde el gobierno, hay estas intenciones del nepotismo que estamos viviendo, ¿no? En donde quieren poner al papá o a la esposa del gobernador ahí, yendo incluso en contravención de lo determinado por la presidenta de la República y su partido. En fin, están sucediendo muchas cosas que nos parecen muy graves y que queremos levantar la voz, hacérselo saber a México, hacérselo saber pues a ustedes, a los medios de comunicación que tienen esa posibilidad de hacerlo notar. Y bueno, pues ojalá y no se sigan tomando esas determinaciones y represalias contra la gente, que es muy grave. Hemos visto en el seguimiento de lo que se publica en San Luis Potosí, Javier, que el propio Gallardo ha dicho, pues justo en estos días, una vez que se resolvió lo que se resolvió en la Suprema Corte de Justicia respecto a tu inhabilitación y al juicio político, él ha dicho que independientemente de lo que resolvió la Corte, aún enfrentas investigaciones de carácter penal. Eso dice Gallardo respecto a ti en estos momentos. ¿Qué dices tú? Pues que es la primera noticia, Carmen, pero resulta paradójico que un día después de que les logramos revertir esa sanción absolutamente injusta, venga esta amenaza por parte del gobierno del Estado. Uno sabe que cuando entra en la administración pública, pues existen todos esos riesgos de que si hay una cosa que no está completamente documentada o etcétera, o incluso en otros casos en donde pueda haber alguna situación irregular o ilegal, bueno, pues ahí está la posibilidad de las autoridades, de la gente que tiene esta intención, pues de presentar las denuncias. No sabíamos que existía ninguna denuncia de este tipo, pero ahora, insisto en esto, es paradójico que ahora viene inmediatamente después como diciendo, espérate, aplácate y nosotros vamos a tener otra vez el sartén por el mango. Me parece muy lamentable, Carmen, y más en este país y en este estado, en donde deberíamos de ver, nosotros les presentamos más de 15 denuncias penales. El Gallardo Cardona, el actual gobernador, estuvo en la cárcel por uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada y tiene un enorme catálogo de denuncias por todo lo que se hizo que está comprobado en documentos. Entonces, la justicia está utilizándose de manera discrecional para atacar adversarios políticos. Y eso me parece que todo el mundo debería de poner la lupa en esto porque es realmente grave. Insisto, nosotros estuvimos en la administración y esa posibilidad de que alguien se inconforme, pues es real, ahí está, son las reglas. Pero ese ataque que venimos sufriendo nosotros desde el momento en que salimos de la administración, pues parece simplemente que no nos quieren en la escena política. Y no solo eso, nos están empezando a mandar mensajes por teléfono, están empezando a amedrentar a familiares. Es gravísimo, Carmen, no debe de suceder y ojalá las autoridades federales estén poniendo la lupa en este tipo de asuntos. Autoridades federales, dices. ¿Quién debería poner foco en San Luis Potosí desde la federación, según tu punto de vista? Pues mira, yo creo que instancias políticas que de alguna manera pueden tomar cartas en el asunto, pero también las instancias de los órganos autónomos como la Fiscalía General de la República, porque ahí están los datos, ahí están las denuncias presentadas. No han hecho absolutamente nada en temas tan escandalosos, Carmen, como una obra que hicieron en el norte de la capital, en la parte del Saucito, en donde salieron de la administración pública municipal más de 112 millones de pesos, 112 millones de pesos, y no hay ningún responsable, no hay obra que se haya hecho. Es esa máxima en las auditorías donde dicen, por lo que sí te van a agarrar es por una obra pagada no ejecutada. Bueno, ellos tienen esa y múltiples más, una proveedora fantasma de medicamentos con la que sustrajeron más de 60 y tantos millones de pesos. Al SAT, por ejemplo, tuvimos que presentarles denuncias porque les debían más de 250 millones de pesos porque se jineteaban el impuesto sobre producto del trabajo. Al Infonavit le acabaron debiendo 70 millones de pesos porque los policías pagaban su contribución al fondo de vivienda y ellos no lo enteraban al Infonavit. En fin, insisto yo, el sello de la casa, la corrupción, pero al mismo tiempo la impunidad a través de sus redes de corrupción. Ojo, Carmen, de verdad, esto me imagino que está pasando también en otros lugares,
pero aquí sí ya es el colmo. Y aparte la frivolidad, ahora resulta que para distraer la atención, porque les encanta vivir en el ruido para que nadie ponga atención en lo esencial. Tuvimos hasta un fantasma en el Palacio de Gobierno, y esto, ¿no? De la emperatriz Carlota, dicho por ellos, ¿no? Con una falta total y absoluta de conocimiento de la historia, pero hubo una persona, una mujer desnuda que apareció en un balcón del Palacio de Gobierno y resulta que era el fantasma de Carlota dicho por el gobernador. O sea, ya llegamos a los extremos del cinismo, de la frivolidad, y nadie toma cartas en el asunto. Pues ahí está este panorama que nos cuentas y que tiene que ver primero con la resolución de la Corte que ya nos contaste y que tiene que ver pues con una inhabilitación que ya no existe al final de cuentas con esta resolución. Entiendo que Gallardo también festejó esta resolución y te dijo palabras más o menos bienvenido a la política de nuevo. ¿Cómo entendiste este mensaje? No, son diferentes personajes. El otro fue el alcalde de la capital, Enrique Galindo. No fue Gallardo el que te dijo eso. No fue Gallardo. Gallardo dijo que ahí estaban listas las denuncias y las carpetas de investigación. Y el otro te dice bienvenido a la política de nuevo, ya. El otro dice bienvenido, yo creo que esa la tomamos bien, no fue en términos, digamos, como de... Irónico, de ironía. Ya. ¿Y qué piensas hacer en la política? Al final de cuentas, una vez rehabilitado, digámoslo así, o no sé cuál es la expresión correcta, ¿estás pensando hacer algo al respecto? Sí, digamos que con nuestros derechos políticos a salvo, Carmen, y yo lo que digo es, como ciudadano vamos a estar aquí, vamos a estar del lado de quienes quieran construir una alternativa distinta. ¿En qué calidad? No lo sabemos. Yo me sumaré a quienes estén dispuestos a ir en contra de esto que nos está haciendo daño y que nos está llevando a un deterioro irremediable de San Luis Potosí, pero todavía no hemos tomado una determinación. Lo que sí sé es que vamos a participar para ayudar a que esto no siga sucediendo. Y yo apelaría a la ciudadanía, a la gente que está viéndose sometida, que le están exigiendo piso, que están regresando a las prácticas más corruptas y del pasado, y me parece que debemos de sumarnos. Hay que hacer lo posible para que quienes están llevando a cabo estas formas de hacer política no tengan mayores oportunidades, y ojalá lo vean así las distintas fuerzas políticas. Me parece que es un gobernador que se ha ido aislando por distintas razones. No estoy seguro que sus aliados vean muy bien todo esto que está buscando hacer, el tema del nepotismo que por presiones de algunos grupos pues se fue hasta el 2030 y no en el 2027, y todo eso pues ojalá le pasen factura, porque la verdad es que simplemente están atacando al Estado democrático de derecho y a las libertades de este país, Carmen, y eso no lo podemos permitir. Pues ahí está todo lo que nos dices, Javier Nava, te aprecio mucho que nos tomes la comunicación y seguiremos en contacto. Muy buenos días.